Bueno, vengo corriendo. Silvia Visconti, a 2 orillas. ¿Cómo andás, Silvia? Buenas tardes, Daniel. Aquí andamos, aquí en los tramos finales antes de la elección presidencial en el Uruguay. Porque vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Exactamente. Hoy voy a hacer una especie de alto en esta serie de análisis que estábamos haciendo de los jóvenes y los estudiantes en el 68, en la década del 60, y nos vamos a meter un poquito en el tema de las elecciones nacionales en Uruguay, porque bueno, nos parece interesante compartir con la audiencia un poco el clima que se está viviendo, el clima previo y las expectativas, los programas o las acciones de los distintos y principales candidatos, ¿no? Teniendo en parte en cuenta el interés que siempre despiertan las elecciones, las argentinas en Uruguay, las uruguayas en la Argentina, por los vínculos históricos que tenemos los dos pueblos, pero también por la cantidad de uruguayos que viven en la Argentina, la cantidad de argentinos que viven en el Uruguay, y bueno, eso hace que cada vez que hay elecciones de un lado o del otro, haya muchas expectativas, además de que, bueno, por pertenecer al Mercosur, estar dentro de la región, tener vínculos comerciales, todas esas cosas también pesan y fuertemente, y en la política exterior, quienes sean los que conducen los gobiernos. Así que bueno, vamos a tratar de mostrar un poquito cómo es la situación. Y voy a comenzar en parte comentándote, Daniel, que estamos frente a una campaña electoral que tiene ciertas características un poco extrañas, o por lo menos extrañas para muchos de los uruguayos, porque recién este fin de semana que pasó, ya en la recta final antes de las elecciones, pensemos que el viernes se inicia ya la veda publicitaria, y bueno, recién este fin de semana se sintió cierto clima electoral. Hubo algunos actos de diferentes sectores de los partidos políticos, hubo caravanas, hubo entrega de listas en puntos de concentración, básicamente en las plazas, en la Rambla, ¿verdad? En los lugares que los uruguayos aprovechan los fines de semana a pasear, sobre todo cuando hay solcito, como hubo este fin de semana. Y bueno, en estas elecciones en realidad se presentan 11 partidos, igual que en las elecciones del 2019, aunque no son exactamente los mismos partidos, son otros, pero digamos sí los tradicionales son los mismos, pero en los partidos pequeños hay algunas diferencias con los 11 que se presentaban en el periodo anterior. La mayoría de ellos además no alcanzan ni siquiera el 1% de las voluntades del voto, según las encuestas. Bueno, si pensamos en el 2019, debemos consignar que esas elecciones significaron de alguna manera, digamos, un verdadero golpe para el Frente Amplio, que bueno, es en el Uruguay el frente que en su momento representó a la izquierda unida, y que hoy podríamos caracterizar como un sector del progresismo, ¿verdad? No ya tan claramente como sector, un sector de izquierda, sino más bien en esa nueva dinámica de lo que han sido los progresismos. En esas elecciones del 2019, el Frente Amplio fracasó porque, bueno, vio interrumpido los 3 periodos consecutivos de gobierno que había tenido, de gobierno nacional, en los cuales el primero lo ganó en primera vuelta y los otros 2 en el balotaje. Pero en los 3 periodos el Frente Amplio obtuvo mayorías parlamentarias. Solo en el último periodo las perdió cuando uno de sus diputados tenía el número justo, digamos, en diputados, y uno de ellos abandonó el Frente Amplio, pasó al Partido Nacional nuevamente de donde había llegado,
y eso hizo que el Frente perdiera las mayorías parlamentarias en el último periodo, pero en realidad los había conseguido en las elecciones en los 3. El fracaso de esta elección en su momento fue explicado por los sectores del Frente Amplio con diversos argumentos. Básicamente se habló de una elección equivocada del candidato presidencial, que fue el ingeniero Daniel Martínez, que había mostrado ser un candidato débil en el debate de ideas, con un escaso carisma además para atraer a votantes, y a eso se le agregaba la designación como vicepresidente de una militante que era poco conocida a nivel masivo. Sin embargo, si bien estos problemas tuvieron una existencia real, no son suficientes para explicar la derrota del Frente Amplio en las elecciones del 2019. Algunos sectores del Frente Amplio elaboraron una autocrítica mucho más profunda, dando cuenta de otros factores que tienen mayor relevancia, como el vaciamiento progresivo de los comités de base, la centralización de las políticas en los partidos y sobre todo en las autoridades partidarias, los debates también entre los partidos integrantes del Frente Amplio sin participación popular de las bases, un abandono de los vínculos y del diálogo con los militantes y con los movimientos sociales que son tan importantes para el Frente Amplio. Y esto dio lugares a una serie de procesos de, desideologización, despolitización, unido a una tendencia desmovilizadora que llegó incluso a desacreditar algunas huelgas, como la huelga de la enseñanza en el último periodo de gobierno. Y bueno, esto después tuvo un peso fuerte a la hora de la votación. El triunfo en las elecciones del 2019 de la calle Pou, por un escaso margen y en segunda vuelta, porque hubo un repunte del Frente Amplio basado básicamente en la reacción de sus militantes de base, y bueno, y de todas formas esto no alcanzó para que la calle no triunfara, y a partir de ese momento, se estableció como una política, como una estrategia de la oposición, de los sectores de la derecha, de generar la idea de todos contra el Frente Amplio. Es decir, todos los otros grupos políticos se coaligaron en la segunda vuelta para votar al candidato opositor al Frente Amplio. El Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y un partido nuevo que surgió en el 2019, Cabildo Abierto, que es podríamos decir, el Partido Militar. ¿Sí? El nuevo gobierno lideró una etapa de retrocesos en derechos, que se iniciaron con la aprobación de una ley ómnibus, en eso parecido a lo que hizo después Milei, una ley de urgente consideración que estableció además medidas privatizadoras de corte, otras medidas se establecieron de corte neoliberal, y esto agravó, la pobreza infantil, destruyó la educación pública, se enajenaron empresas públicas, el puerto por plazos increíbles de 30 años. Sí, 80 después al final. O hasta, sí, hasta el 2080. Sí, son una serie de convenios de terribles, ¿verdad? De enajenación de los lugares más emblemáticos, ¿no? También hubo este tipo de cosas en Antel, por ejemplo, la empresa líder en el Uruguay en internet y en telefonía digital. Se exoneraron además impuestos a las grandes empresas, se facilitó la concentración de los medios de comunicación a través de una nueva ley de medios. Y precisamente ese blindaje mediático que consiguió el gobierno de la calle Pou permitió al presidente conservar índices importantes de aprobación personal pese a los numerosísimos escándalos de corrupción e inmoralidad en que se vio inserto, porque no faltó nada. Desde uno de los
principales senadores del partido de gobierno acusado de pedofilia, hasta, bueno, la entrega de pasaportes a un narcotraficante, una serie de, una verdadera asociación para delinquir y entregar documentación a la mafia rusa dentro de del propio lugar donde funciona el Poder Ejecutivo. Bueno, y sin embargo, pese a todos esos numerosísimos escándalos de los que solo mencioné unos poquitos, porque hay muchísimos más, que todos de ellos de corrupción e inmoralidad, el presidente no fue tocado demasiado en su condición de líder y siguió teniendo una aprobación importante. Los magros logros obtenidos en el plano económico, sobre todo en cuanto al déficit fiscal, que había sido uno de los caballitos de batalla de la calle Pou en la campaña electoral del 19, se justificaron por la pandemia y por la sequía, ¿verdad? Y de hecho, el presidente Lacalle candidateó a su secretario de presidencia, Álvaro Delgado, y se adjudicó el primer lugar en las listas del Senado para preparar desde allí su próxima campaña electoral para el 2030. Ese es un poco, digamos, el marco en el que estamos. Y en ese marco, las encuestas plantean en consenso que el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que para ubicarlos es integrante del sector del MPP, el sector de José Mujica, se impondría con claridad en primera vuelta, pero ven poco probable que alcance los niveles suficientes, superiores al 50%, que le permitan imponerse como presidente en primera vuelta. La encuestadora Factum, por ejemplo, en su última encuesta le da como intención de voto para Orsi el 44%, para el Partido Nacional el 24%, para el Partido Colorado el 17%, para el partido de Manini y Ríos, el Partido Militar, el 4%, para el Partido Independiente y un partido nuevo, el Partido de Identidad Soberana, un 3% para cada uno, y luego un 1% entre todos los demás partidos pequeños, y entre blancos y anulados serían un 3%. Y después las empresas Opción y Cifra le dan el 42% al Frente Amplio, el 24% al Partido Nacional, y Equipos Consultores le da 43% al Frente Amplio y 21% al Partido Nacional. Es decir que todos plantean el triunfo del candidato del Frente Amplio en esta primera vuelta, pero sin que les alcance, ¿verdad?, los votos, que tendrían que ser el 50+1, para llegar a ser presidente en primera vuelta. Esto haría que, en realidad, esto se definiría recién el 24 de noviembre en una segunda vuelta, en donde la resolución es mucho más compleja, puesto que el candidato de la derecha que obtenga la segunda mayoría para pasar al balotaje recibiría el apoyo de todos los otros partidos de la llamada coalición multicolor, que en la primera vuelta van separados, pero que en esa segunda vuelta apoyarían todos a ese candidato único. Así que las elecciones del próximo domingo son unas elecciones bastante complejas, a lo que se agrega otro componente, porque se presentan dos plebiscitos. Uno de ellos es promocionado por todos los partidos de la coalición multicolor, es decir, de la derecha, y está pensado para permitir una reforma constitucional que permita los allanamientos a los hogares en la noche. La presentación de este plebiscito aprovecha de alguna manera la sensación de inseguridad que vive la población por el incremento de la violencia, en especial la vinculada a las luchas por el menudeo en la venta de drogas. Ese clima de temor que se ha generado
es el que, digamos, impulsa de alguna manera la posibilidad de que este plebiscito sea aprobado, pese a que la academia, los organismos de derechos humanos, en este caso el Frente Amplio también, propios sectores de la policía y la experiencia internacional demuestran que es un mecanismo peligroso y además muy poco efectivo para oponerse al narcotráfico. El segundo plebiscito que se vota, con una papeleta blanca. ¿Cómo está en este primer plebiscito? ¿Cómo? ¿Hay encuestas sobre este primer plebiscito? Sí, no. En general hay índices importantes que plantean la posibilidad de que sea aprobado ese plebiscito. De todas formas, en los últimos, las últimas encuestas han dado un poco a la baja ese porcentaje, pero de todas formas sería un porcentaje que alcanzaría aparentemente para su aprobación. Lo que no deja de ser complicado también. El segundo plebiscito que se vota, te decía, es un plebiscito que se vota con una papeleta blanca del sí, es también para reformar la Constitución, pero modificar de plano la ley de reforma de la seguridad social que fue recientemente aprobada con los votos de la coalición y que aumentó la edad para el retiro de 60 a 65 años, hace obligatoria la afiliación a las AFAP y disminuye el porcentaje a cobrar, entre otras múltiples cosas. Las AFAP vendrían a ser lo que acá fueron las AFJP. Sí, exactamente. Sí, son las, digamos, las empresas privadas que de alguna manera obtienen los fondos de los trabajadores para inversiones varias y bueno, de esa manera después le plantean a la población un tipo de seguridad social no basado en la solidaridad, sino en estas empresas privadas. Bueno, en realidad este plebiscito, increíblemente, no es apoyado por todo el Frente Amplio. Es un plebiscito que impulsó el movimiento de los trabajadores, la Central de Trabajadores, o la Convención de Trabajadores, mejor dicho, el PIT-CNT, y cuenta con el apoyo de algunos sectores del Frente Amplio, pero no de otros sectores del Frente Amplio. Tampoco cuenta con el apoyo de la fórmula presidencial del Frente, ni del futuro ministro de Economía, del Frente Amplio en caso de ganar, y además varios economistas del Frente Amplio que formaron parte, digamos, de los cuadros económicos de los gobiernos del Frente Amplio también se oponen a este plebiscito. El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo y otros movimientos pequeños son los que apoyan, así como las organizaciones sociales, FUTBAN, el PIT-CNT, que es quien lo impulsa, la FEU, algunos y bueno, ahora ha habido también un planteo de la universidad. Este plebiscito generó debates internos en el Frente Amplio que decidió en sus estructuras dejar en libertad de acción y que, bueno, cada uno decidiera, cada sector del Frente Amplio decidiera si apoyaba o no apoyaba el plebiscito, es decir, si ensobraba o no ensobraba la papeleta del plebiscito. Y bueno, esto de todas formas no se resolvió totalmente, realmente, porque el problema está en que los sectores que se oponen a este plebiscito han hecho campaña pública contra el plebiscito, además de no ensobrar, obviamente, la papeleta. Este aspecto, de alguna manera, vuelve a poner en el tapete esa especie de disociación que se ha dado en los últimos tiempos de el Frente Amplio con los sectores, digamos, con las alianzas con los sectores sociales.
¿verdad? Lo que también marca un grave problema, porque si bien fue parte de la autocrítica de algunos sectores del Frente Amplio, pareciera que no se ha tomado demasiada cuenta de lo que significa de alguna manera no apoyar estas medidas o estos plebiscitos o estas actividades propuestas por los movimientos sociales. En realidad, de alguna manera también esta situación parece reforzar la idea que se manejó en la autocrítica del FA, que habla de los límites del progresismo, ¿verdad? Es decir, el progresismo tiene ciertos límites y no avanza más allá de ciertos lugares. En cuanto a la campaña electoral, prácticamente no ha habido debates de ideas. Los partidos de la coalición de derecha se han centrado prácticamente en la crítica del FA, más que en la presentación de su propio programa. Cada aspecto que no cumplió de sus propuestas le echa la culpa a lo que hizo el Frente Amplio hace 15 años atrás. Sin tener en cuenta que hace 5 años que gobierna. Pero bueno, todas las culpas las tiene el Frente Amplio. Y matiza esas cuestiones que no ha podido cumplir con los problemas ocasionados por la pandemia y por la sequía. En las últimas semanas, el gobierno ha impulsado a su candidato y a su partido inaugurando obras, grandes y pequeñas, entregando casas, por ejemplo, a los miembros del ejército, comprando insumos para las Fuerzas Armadas, todo cosas a pagar en los próximos años. Lo mismo que, ciertas obras públicas que están todas financiadas a muchos años para adelante. La estrategia del otro partido, el Partido Colorado, también integrante de la coalición, que aumentó su intención de voto, en realidad se basó en la despolitización como centro. Su candidato, Ojeda, Andrés Ojeda, mostrando sus bíceps trabajados, usando una musculosa y haciendo fierros en un gimnasio, se presenta a través de un ping-pong muy superficial en el que hace alusión a su juventud y a cosas tan triviales como su signo zodiacal. Dice, soy abogado, soy Capricornio, muy Capricornio, como si eso tuviera alguna importancia, alguna relevancia para ser presidente. La frivolidad de este candidato en ese y en otros spots, que además acumulan muchísimos minutos de TV, radio y redes sociales, ha hecho pensar de dónde salen estos recursos tan importantes para pagar estas campañas de saturación. Y el FA, por su parte, una campaña organizada por el MPP que hace centro en el centro. No hay propuestas de izquierda explicitadas, el candidato se presenta como no disruptivo, no viene a hacer nada fundacional, viene supuestamente a unir a todos, y quienes somos de izquierda sabemos muy bien que no se puede unir a todos, representar a todos, porque los intereses de los pobres y de los ricos, los maya oro, como se les llamó acá en el Uruguay, y el pueblo son antagónicos. Bueno, en realidad ese es el panorama, y habrá que ver qué pasa en estas elecciones tan atípicas realmente. Bueno, amplísimo informe, Silvia. Estamos pasados de tiempo, pero le robo 20 segundos acá al otro programa. Te cuento que la película tuya y de Silvia Visconti y Marcelo Esteves, la pasamos en Córdoba, en el local de la CGT. Fue bastante gente para la época, pero pegó muy bien en el activismo, en varios docentes, varios grupos que les interesó reproducir la película, llevarlas a la escuela. Bueno, cayó muy bien. Yo fui medio más o menos y volví eufórico, para resumir. Qué alegría, qué alegría. Felicitaciones, porque el trabajo lo hicieron ustedes. Nosotros estamos muy alegres también con todo eso y también esperando la fecha en que podamos presentar aquí en el Uruguay también.